Amigos, en esta parte del noticiero Primera Emisión vamos a conversar con Fabiola Rosales de Guaidó. Ella es embajadora del plan Vuelve a Casa. Buenos días, Fabiola. Buenos días, Ricardo. Bueno, vamos a comenzar por el principio, como quien dice. ¿En qué consiste este plan? ¿De qué se trata? Mira, el plan Vuelve a Casa surgió de la iniciativa de los venezolanos que se encuentran por el mundo, que desean volver. Y conocimos historias de muchísimos venezolanos en nuestro encuentro con ellos en el exterior, en la gira que hicimos por Sudamérica y los Estados Unidos. Nadie sale de Venezuela porque quiere, lo hacen por necesidad. Y la mayoría desea hoy regresar a casa y por eso creamos esta plataforma de vuelveacasa.com para que todos los venezolanos que se encuentren regados por el mundo puedan registrarse en nuestra plataforma. Esta información solamente la manejamos nosotros junto a los embajadores y ellos contactan a los venezolanos en los distintos países, se comunican con ellos, conocemos quiénes son, dónde están, qué están haciendo en estos momentos y si desean regresar a Venezuela o no. El 70% de los inscritos en nuestra página desean regresar a Venezuela. El otro porcentaje de unos 25% lo están considerando. Lo tienen en sus planes, pero aún no están convencidos y el 2% sí dijo que no desea regresar a casa, pero que desean aportar desde donde se encuentran para la reconstrucción de Venezuela. Ahora, regresar al país puede ser una empresa tanto o más complicada que la de irse, porque las personas que se fueron de acá buscando un mejor futuro para sí mismos, para sus familias, de repente tuvieron que vender casa, carros, dejar trabajos. ¿Cómo hacer para insertar a esas personas dentro del mercado laboral? Lo cual es la propuesta que ustedes hacen desde el plan para insertarlos a ellos dentro del mercado laboral en nuestra nación en caso de que efectivamente regresen al país. Sí, hay un porcentaje que decidió no regresar porque vendieron sus casas, porque se fue con toda su familia, porque emprendieron un negocio afuera o un trabajo en alguna transnacional o en alguna empresa donde se encuentran realmente cómodos o estabilizados. Ese porcentaje dijo que no quiere regresar a Venezuela, pero quiere disfrutar del turismo o aportar de cualquier manera para la reconstrucción. Hay un porcentaje de venezolanos que desea regresar y para ellos es esta propuesta de volver a casa a reconstruir país. Nosotros hemos trabajado muchísimo en crear una propuesta que sea atractiva para los venezolanos, que les implique esfuerzo. No es regresar a Venezuela sin aportar algo, es regresar a Venezuela para trabajar, para reconstruir, para empezar de cero. Por eso decimos que este plan está comenzando, es saber quiénes somos o dónde estamos. Nosotros en este momento, hoy no podemos ofrecer la oportunidad de empleo a los venezolanos que se encuentran en el exterior, pero sabemos que dentro de muy poco podemos ofrecer oportunidades de empleo a muchísimos, en la empresa pública, en la empresa privada. Muchísimas empresas internacionales desean dentro de muy poco tiempo que Venezuela vuelva a ser ese país de oportunidades y para todas esas empresas se necesita mucha gente que trabaje. También necesitamos reconstruir el sector público. Para nosotros es muy importante reintegrar nuevamente a los venezolanos al servicio público. ¿Qué es el servicio público? Servirle a un país, servirle a la sociedad, trabajar por nuestras instituciones, incluso recuperar la burocracia. Todo eso es el plan Vuelve a Casa. Estamos trabajando para que incluso los albañiles puedan regresar a Venezuela a trabajar. Para aquellos que hayan emprendido un negocio fuera de Venezuela, donde les vaya bien o no, también puedan regresar a Venezuela, incluso intentarlo nuevamente en este país. ¿Hay áreas que ustedes han determinado o han visto que son como vitales, fundamentales para esa reconstrucción de la que ustedes hablan? Sí, totalmente. Por ejemplo, la mayoría de los venezolanos que han migrado al Perú y a Ecuador son profesores. Maestros o profesores universitarios. Maestros o profesores universitarios, desde preescolar hasta universidad. Esto es un número importante. Necesitamos nuestros profesores nuevamente en Venezuela, preparados, modernizados incluso para el sistema educativo. Muchísimos venezolanos que se han ido a Chile son abogados y doctores. Esto es muy importante para nosotros. Necesitamos nuevamente esa Venezuela de legalidad, de justicia, donde se apliquen las leyes y los correctivos necesarios. Necesitamos esa Venezuela donde nuestros médicos retornen a nuestra tierra a atender la emergencia que hoy tenemos, que no es un secreto para nadie.
no es un secreto para nadie. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, esos venezolanos que están en el exterior van echando raíces. Pasa un poco como la inmigración que vino de Portugal, de Italia, de España, años atrás, y que prácticamente se construyeron acá en Venezuela, y si se quiere decir, fue un país donde volvieron a nacer. Se hace entonces un poco más difícil dejar todo eso para regresar nuevamente al país. Mira, hay un número muy importante de venezolanos que se encuentran en España y los Estados Unidos que están en calidad de refugiados o asilados. Esta situación migratoria es distinta a quizá algunos que se encuentran en el resto de Sudamérica por el tema de visado y registro migratorio. Para estos venezolanos que se encuentran en Europa, en los Estados Unidos en calidad de refugiados o asilados, no pueden regresar en estos momentos a Venezuela por condiciones obvias. Deben hacerlo luego de que pase un proceso en este país, pero acá los estamos esperando y son bienvenidos. Muchos venezolanos que emigraron de Europa, incluso de Argentina, hace muchísimos años que echaron raíces en Venezuela, sus hijos migraron y los adultos o los más viejitos se quedaron en Venezuela. Sí, Y esos se hijos da un desean fenómeno regresar. particular porque hay muchos adultos mayores que son portugueses, italianos, que no abandonan el país, No abandonaron independientemente Venezuela. de que tengan la posibilidad incluso de vivir hasta mejor en su país de origen, ¿no? Sí, esa data la hemos manejado porque la mayoría se quedó en Venezuela, son adultos mayores, sus hijos o nietos migraron, pero ellos desean regresar a Venezuela a visitar a su familia o a reconstruir esas empresas familiares. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando con Fabiana Rosales de Guaidó, embajadora del plan Vuelve a Casa. Y hay un grupo de venezolanos que tú señalas que no estarían dispuestos a regresar. ¿Cómo pudieran ellos ayudar en eso que llaman la reconstrucción del país? Ya venimos. Seguimos conversando con Fabiana Rosales de Guaidó, embajadora del plan Vuelve a Casa. Hay un grupo de venezolanos que ya de repente echaron raíces en otra nación, tienen su casa, están estables y quizás se les cuesta o se les hace un poco cuesta arriba, independientemente de que quieran o no, dejar todo eso que ya construyeron allá y regresar al país. Pero usted señala que también ellos pueden colaborar y en todo caso, ¿cómo? Sí, para todos aquellos venezolanos que se han registrado incluso en nuestra página, nosotros en el formulario tenemos, luego que llenan parte del formulario, pregunta si vas o no a volver a casa y te da otra opción para seguir respondiendo preguntas. Esos venezolanos, que son aproximadamente el 2% de las personas que se han registrado desde que lanzamos nuestra plataforma, nos han dicho que no desean regresar a Venezuela porque crearon ya su familia, porque se casaron con algún extranjero y se encuentran en países bastante lejanos de acá, o porque se estabilizaron con todo su grupo familiar fuera de Venezuela, o vendieron absolutamente todo y lograron estabilizarse en otras fronteras. Para esos venezolanos nosotros ofrecemos que desde donde se encuentren puedan aportar a Venezuela, así sea haciendo turismo en nuestro país. Venezuela va a ser el país que le vuelva a abrir las puertas al turismo y esos venezolanos desean visitar esta tierra. Para aquellos que deseen incluso aportar intelectualmente para la reconstrucción de Venezuela, también los estamos contactando para que sean parte de este proceso de nuestro plan país. También estamos contactando a los venezolanos que han dicho que han creado algún tipo de emprendimiento donde en el país donde están les ha ido muy bien y que desean luego de un proceso posterior acá, ese emprendimiento crearlo en Venezuela, pero no regresar, simplemente crearlo acá, dar oportunidades de empleo y estar cerca incluso de su familia, que no se pierda la conexión con el venezolano que se fue y el venezolano que está acá en Venezuela. Ahora, usted señala que en el caso de Perú, Ecuador, hay una gran cantidad allí de venezolanos que se dedican a ser maestros, a ser profesores, a médicos que están en Chile. ¿Y en qué países está la mayor cantidad de venezolanos en este momento? Mira, hoy en Chile somos la primera comunidad de migrantes. Hoy en Perú, luego de las medidas migratorias que tomó la República del Perú, se ha detenido un poco la migración de venezolanos. Inciso aparte, hay una gran cantidad de importación de harina pan o de harina de maíz en Perú, y eso es justamente por la presencia de los venezolanos. En Ecuador hay una gran cantidad de venezolanos que están ingresando ahorita luego de las medidas migratorias, y hoy la mayor cantidad de venezolanos se encuentran en Colombia.
En Colombia. La situación de ellos, nosotros hemos visto videos que son realmente dramáticos en las fronteras cuando tratan de ingresar a Colombia o cuando tratan de pasar de Colombia a Perú o de Perú a Ecuador, porque empieza a ser como una escala hasta llegar quizás al país destino que puede ser Chile o Argentina. Sí, nosotros visitamos refugios en Colombia y visitamos refugios en Perú. La situación de cada venezolano es completamente distinta a la de cualquier otro que se encuentra acá. Salen por la frontera caminando, muchos de ellos hacen la ruta de los libertadores a buscar libertad en otros países, muchos de ellos salen con bebés en brazos y llegan con medio año al lugar donde luego se estabilizan. La situación migratoria del venezolano que se va a Ecuador, a Colombia o a Perú es distinta al que va a Chile o Argentina. La mayoría de los que llegan a Chile o Argentina llegan con algún título. ¿Alguna preparación académica? Alguna preparación académica y llegan legalmente. La mayoría de los venezolanos que se fueron a Perú, Ecuador y Colombia ingresaron sin ningún tipo de estatus legal a estos países, por eso estas medidas migratorias, por eso incluso este plan Vuelve a Casa, porque nuestros embajadores contactan a esos venezolanos, allí también preguntamos su estatus migratorio, sin comprometer el lugar donde se encuentran, para nosotros conocer quiénes somos, saber dónde están y poder incluso brindar ese tipo de información o de estatus para aquellos venezolanos que van a ser contactados directamente por los embajadores que tenemos en el plan Vuelve a Casa. Ahora, ¿cómo es ese proceso de regreso? ¿Ya lo tienen visualizado? Sí, hoy yo estoy segura que todos los venezolanos que desean regresar están pensando en esa maleta o incluso los países a los que hemos visitado nos han planteado formas, mecanismos para que los venezolanos puedan regresar a Venezuela luego de un proceso que esperamos. Y sí hemos pensado muy bien en cuando empecemos a recibir a esos venezolanos la reubicación. No todos podrán volver luego del día. Será un proceso donde iremos contactando a los venezolanos que se encuentran en el exterior para ir regresando directamente al lugar de trabajo. Decimos lugar de trabajo y hay muchísimas preguntas en cuanto a si el sueldo que tienen hoy fuera de nuestro país lo van a mantener regresando a Venezuela. Hoy no lo podemos mantener. Hoy. Hay una cuota de sacrificio. Hay una cuota de sacrificio y nosotros estamos seguros que con el financiamiento de empresas privadas, con el Banco Interamericano, con incluso todo lo que se viene nuevo para Venezuela, vamos a poder tener un sueldo digno para los venezolanos. Muchos venezolanos hoy ganan entre 15.000 y 45.000 dólares afuera, los que viven anualmente. Anualmente ganan entre 15.000 y 45.000 dólares anualmente. Hoy en Venezuela ningún venezolano puede tener ese sueldo anual, pero estamos trabajando para que luego de este proceso la empresa privada el servicio público puedan brindar oportunidades para todo aquel que desee regresar. Y desde ya lo decimos, regresar a trabajar, regresar a pagar impuestos, regresar incluso a pagar servicios, regresar a respetar el rayado blanco de la calle para poder cruzar, regresar para respetar incluso el semáforo, regresar para respetar el lugar donde se pone la basura. Eso es regresar a Venezuela, regresar a reconstruir este país, incluso desde las cosas más simples. Bueno, propuesta entonces de Fabiana Rosales de Guaidó, embajadora del plan Vuelve a Casa. Amigos, tenemos que hacer una nueva pausa y al regreso venimos con más del noticiero Primera Emisión, en este caso información de arte y espectáculos, lo actual.